Verdaderamente, hermanos, el Señor nos permite otro domingo más para estar escuchando de Él, ¿cierto? Conociendo de Él y principalmente, queridos hermanos, estar reconociendo todos los días lo que Él hizo por nosotros. Hemos estado aprendiendo los miércoles, estamos en un discipulado y estamos estudiando sobre el arrepentimiento, seguridad de salvación, la cena, en fin, muchas cosas estamos aprendiendo. Pero hay algo que debemos de estar conscientes todos los días. Todos los días de nuestra vida debemos de estar conscientes de algo. Y es que el Señor Jesucristo murió por nosotros en una cruz. ¿Y por qué debemos de estar conscientes todos los días de que el Señor Jesucristo murió por nosotros? Porque todos los días Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás siempre nos busca la manera de cómo caer y hacer quedar mal el nombre del Señor, de cómo angustiarnos, de cómo perder la paz, aquella paz que ya tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, esta mañana vamos a estudiar sobre los sufrimientos o vamos a aprender. Quizás ustedes ya sepan muchos versículos, pero vamos a profundizar para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuáles fueron los momentos difíciles del Señor Jesucristo por usted y por mí? Para que desde cuando nos levantemos en la mañana comencemos a pensar en Jesucristo. Porque acordémonos, hermanos, que cuando nos levantamos de la cama o cuando estamos despiertos, antes de levantarnos, vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Y muy pocos son pensar en el Señor Jesucristo. Muy pocos es pensar en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta mañana el tema es los sufrimientos del Señor Jesucristo por su iglesia. Vamos, hermanos, entonces a leer unos versículos en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Vamos a comenzar a ver los sufrimientos del Señor Jesucristo por usted y por mí. Estamos sentados acá, queridos hermanos, no porque nosotros hayamos escogido al Señor, es porque Él nos eligió a nosotros. Pero a Él le costó esto, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne. ¿Cuáles eran los días de su carne? Cuando estaba como humano, ¿cierto? Cuando era un hombre humano acá en la tierra. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces comenzamos a ver aquí, queridos hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que Cristo en los días de su humanidad ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor. Mira, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han pasado momentos difíciles y le han clamado al Señor con ruegos y con súplicas y con lágrimas. Pero acá el Señor, hermanos, está diciendo que el Señor Jesucristo en los días de su humanidad hacía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar, al que le podría librar de la muerte. ¿Por qué hacía eso el Señor? Esto fue en el monte de Getsemaní. Acordémonos que allí fue donde él fue a clamar a Dios, se arrodilló ante el Señor, postró su rostro en el suelo y clamó a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba sufriendo si ahí no lo estaban golpeando, ahí no lo estaban latigando? Miremos por qué, queridos hermanos, él sufría. Debemos de ser conscientes de esto, hermanos, que cada vez que leamos un versículo, miremos por qué. Leamos, hermanos, entonces, dejémonos guiar esta mañana por el Espíritu Santo y meditemos en esta mañana en los sufrimientos del Señor. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 26. No olvidemos, hermanos, que acá el Señor está ofreciendo súplicas, ruegos al Señor, al Dios Todopoderoso, al que lo podía librar de la muerte. Vayamos a Mateo capítulo 26 y miremos por qué los sufrimientos del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26 y los versículos 36 al 39.
Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní. ¿Alguien sabe qué significa Getsemaní en arameo? Getsemaní, ¿alguien? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Sí, o aceite prensado. Resulta, hermano, que el Señor Jesucristo escogió allí el Monte de los Olivos. Era un monte donde sacaban las aceitunas y las prensaban, y por eso colocaron allí el nombre Getsemaní. Entonces allí el lugar donde el Señor se iba a orar se llamaba Getsemaní, porque allí cogían los frutos del olivo, lo prensaban y sacaban el aceite. Entonces aquí comenzamos a ver, queridos hermanos, cómo el Señor también en forma simbólica vemos que ese Getsemaní era parte de lo que iba a mostrar el Señor Jesucristo, que él iba a ser prensado, que él iba a ser torturado, que él iba a ser molido, como dice en Isaías 53, por nuestros pecados. Él estaba sufriendo. Y entonces aquí vemos, queridos hermanos, aquí nos da a conocer, a entender los sufrimientos del Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, el evangelista, para que miremos en detalle cómo era que sufría el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22. Entonces ya sabemos que él estaba en Getsemaní. Sabemos que es aceite prensado. Y en Lucas 22 nos habla también igualmente, él estaba allí en Getsemaní. Lucas capítulo 22 y el versículo 42 al 44. Dice la palabra del Señor allí en el monte de Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire lo que dice acá. ¿Estaba qué? En agonía. ¿Por qué estaba en agonía si no lo estaban torturando en ese momento físicamente? Hay algo que estaba entristeciendo y angustiando el alma del Señor profundamente. Y dice en el versículo 44, y estando en agonía, y miremos acá cómo era la agonía del Señor. Oraba más intensamente en momento de sufrimiento, él oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algo, querido hermanos, que si nos ponemos a mirar profundamente, esto nunca yo he visto a una persona sudar sangre por un estrés, por algún problema, por alguna circunstancia difícil. Pero dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. Qué sufrimiento del Señor Jesucristo, queridos hermanos. Y yo quiero que ustedes en este momento comiencen a entender estos versículos. Que el Señor Jesucristo le costó mucho por amor a nosotros. Él estaba sufriendo y vamos a ver por qué era que estaba sufriendo. Según, hermanos, la ciencia médica, estas grandes gotas de sudor con sangre que nuestro Señor Jesucristo vertía por los poros se llama hematidrosis. Es algo, hermano, que sucede cuando hay un estado emocional elevado, cuando una persona está sufriendo mucho y entonces los poros, o sea, la piel cutánea se vuelve frágil y expulsa sudor y sangre. ¿Alguien aquí conoce a alguna persona que le haya pasado eso por algún sufrimiento? ¿Alguien aquí lo conoce? Que yo sepa, no. Ustedes no sé. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, por un sufrimiento, una agonía, una tristeza, estaba aquí vertiendo sangre, sudor y sangre. ¿Pero por qué? Tiene que haber un sufrimiento, un estrés, un estado emocional elevado para que suceda esto. Y esto era lo que estaba pasando al Señor Jesucristo. Nosotros, queridos hermanos, hemos pasado por sufrimientos, por pérdidas de seres queridos, problemas de toda índole, pero esos sufrimientos no son comparables con lo que tuvo el Señor Jesucristo. Y quizás hagámonos alguna pregunta, queridos hermanos, los que han leído esos versículos en Mateo capítulo 22, aquí en Lucas. El Señor le pide al Padre, el Señor Jesucristo le dice al Padre que si es posible, pasa de mí esta copa. Muchos
sabemos que cuando el Señor le está pidiendo esto al Señor Jesucristo, le está diciendo, Señor, tú puedes librarme de la angustia que me viene. Tú puedes librarme de la cruz. Pero, ¿qué dice el Señor Jesucristo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor estaba sufriendo mucho, pero no era porque el Señor Jesucristo de pronto le tendría miedo a los clavos, a los puñetazos, a los latigazos que arrancaban su piel, a los clavos, a la agonía en la cruz. No era por eso, queridos hermanos. Aunque sí da temor, como humanos sabemos que si alguien me dice que me va a matar, que me va a torturar, lógicamente a mí me estresa eso, me daría miedo. Pero el Señor Jesucristo tenía otro miedo, mucho más, un temor. Y ese temor, hermanos, lo vamos a ver en más adelante. Recordemos que el Señor estaba dispuesto a ir a la cruz. El Señor no tenía miedo porque los clavos, los puñetazos, porque Él estaba dispuesto. Juan capítulo 18, versículo 11 nos dice, Señor, la copa que me has dado, ¿no la he de beber? Juan capítulo 18, 11, cuando Pedro le mocha la oreja a Malco, al servidor del sumo sacerdote, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, la copa que el Señor me ha dado, ¿no la he de beber? O sea que él sabía que tenía que beber esa copa amarga. También lo dice en Lucas 9:51. Nos dice que cuando era la hora de reunirse con el Padre en el cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que él sabía a lo que iba. Él sabía los sufrimientos, pero había un sufrimiento mucho más duro por lo cual él estaba pasando. ¿Qué fue, hermanos, lo que hizo que el Señor Jesucristo transpirara sangre? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor Jesucristo sufriera tanto allí en el monte de Getsemaní, donde todavía no lo estaban torturando? ¿Qué fue lo que ocasionó la presión sobrenatural asombrosa sobre su cuerpo que hizo que la corriente sanguínea saliera a través de su piel? Acordémonos que ahí dice que eran grandes gotas de sangre. Grande era el estrés de mi Señor, grande era la angustia. La respuesta, hermano, la encontramos en Mateo capítulo 27. Vayamos allí, Mateo capítulo 27. Encontramos la respuesta de por qué el Señor estaba sufriendo tanto. No era por los puñetazos, no era por los latigazos, no era por la corona de espinas que le colocaron en la frente. No, era por algo más. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y lo que quiero, hermanos, es darle a entender que no fue fácil que el Señor nos hubiera salvado. No fue fácil de que el Señor nos diera esta oportunidad, esta bendición de estar sentados acá sabiendo que vamos a ir al cielo. Mateo 27, versículo 46, dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Estas son palabras en arameo que significan, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Grande angustia del Señor. ¿Por qué estaba angustiado? ¿Por qué vertía gotas con sangre? Porque él sabía que el Señor lo iba a desamparar en aquella hora novena. A las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo fue desamparado por Dios. El sufrimiento de saber que iba a ser desamparado por Dios por llevar nuestros pecados. Dios tuvo que desamparar a su Hijo porque Él llevaba el pecado de todos nosotros. ¿Cuáles pecados? Pues acuérdense, hermanos, desde su niñez, cuando comenzaron a tener conciencia de pecado, mentiras, robos, malicias, idolatrías, todas esas cosas las llevó el Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso Dios lo desamparó. Y por eso es que el Señor clama a Él y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo, no sé cuántos de ustedes alguna vez algún ser amado lo ha desamparado a usted y no saben qué tristeza se siente. Qué tristeza es cuando un padre desampara a un hijo. Qué tristeza es cuando una esposa desampara a su esposo o un esposo a su esposa. Ahí así. Pero aquí el Señor se sentía desamparado porque el Señor, el Padre Celestial, nunca se había separado del Señor Jesucristo. Solamente allí en la cruz. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué en la cruz lo desamparó?
Porque según Salmos capítulo 22, vayamos allá. Salmos capítulo 22 y el versículo del 1 al 3 nos dice por qué. Ya sabemos que el Señor es santo y por eso no puede estar donde está el pecado. Salmos capítulo 22 y el versículo 1 al 3. Vuelve esta expresión que se cumplió allí en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y la respuesta está en el 3. Pero tú eres santo. Por eso Dios no habita donde está el pecado. Por eso el Dios nos apartó, que significa que nos santificó, para que nosotros ya no pequemos más. Porque si usted, querido hermana o hermana, está pecando y tiene un pecado en ese momento que no ha confesado y que lo está practicando, Dios no está con usted. El que está con usted en estos momentos es Satanás influyendo en su vida para que se siga deteriorando y alejando más de Dios. Por eso el Padre Celestial desamparó al Señor Jesucristo. Por nuestros pecados, por todos nuestros pecados que Él cargó en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, para que leamos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Dónde llevó nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que tomar un cuerpo el Señor Jesucristo? Él podía haber venido como un ángel en espíritu, habernos hablado, pero Él tenía que tomar cuerpo para llevar nuestros pecados, para que ahorita sí nosotros vivamos justamente. Y por cuya herida, o sea, por sus sufrimientos, fuimos nosotros sanados. Entonces quiero, hermanos, que comencemos a entender que los sufrimientos de Cristo por amor a nosotros no fue fácil. Antes de que lo latigaran, antes de que le dieran puñetazos, antes de que le colocaran una corona de espinas, Él ya estaba sufriendo allí en el monte de Getsemaní. Por eso, hermanos, vemos claramente que Dios se separa de su Hijo cuando nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo. Pensemos, hermanos, qué sería de nosotros si llevara a uno de nuestros hijos. Yo veo que hay niños pequeños, niños inocentes, y que alguien viniera y cogiera a uno de nuestros hijos así pequeños y dijeran: voy a sacrificarlo por aquel que es ladrón, que es mentiroso. ¿Usted se imagina los sufrimientos del padre o de la madre? ¿Ustedes se imaginan el sufrimiento del padre allá en el cielo cuando vio a su hijo crucificado allí por nuestros pecados? ¿No se lo imagina? Por eso, queridos hermanos, les decía yo a ustedes ahora que debemos de estar conscientes. Sí, sabemos, estamos conscientes de la salvación, sí. Estamos conscientes de que Él nos santificó, sí. Estamos conscientes de la seguridad de salvación, sí. Pero cada vez que nos levantemos, estemos conscientes de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Porque así vamos a vivir una vida santa. Así vamos a vivir una vida cuando llegue ese mal pensamiento, que siempre nos llegan malos pensamientos. Entonces ahí me recuerdo el sacrificio del Señor Jesucristo y los sufrimientos de Él por mí. Y ahí, hermanos, me santifico. Quiero tener la mente de Cristo. No hay oportunidad para el pecado. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que estar conscientes de lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Vayamos, hermanos, a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y el versículo 5. Hebreos 10, capítulo 5, capítulo 10, versículos 5 al 10. Y veamos, hermanos, por qué el Señor tuvo, o el Padre le dio cuerpo al Hijo para llevar nuestros pecados allí en la cruz. Dice la palabra del Señor, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Jesucristo en forma humana, ¿cierto? Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Él llevara
nuestros pecados en su cuerpo para poder salvarnos. Como en el rollo del libro está escrito de mí, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Acordémonos, queridos hermanos, que antes el pueblo de Israel, para ser perdonados de sus pecados, ¿qué tenían que hacer? Cogían un corderito limpio, sano, y lo mataban a los 14 días lo degollaban y lo llevaban al sacerdote por los pecados del pueblo de Israel. Y aquí el Señor ya no quería más esos sacrificios, y entonces manda a su hijo para que tome cuerpo, y dice en el versículo 9, y diciendo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Y qué era lo último? El Señor Jesucristo en la cruz, el Cordero Santo inmolado, como lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y en el versículo 10 dice en Hebreos, en esa voluntad, en ese sacrificio del Señor Jesucristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Dónde fue esa ofrenda? En la cruz. En la cruz Él llevó nuestros pecados, queridos hermanos. En la cruz es que nosotros nos gloriamos, porque allí en la cruz es que somos salvos de la ira venidera. ¿Cuál ira? Hermanos, la palabra de Dios habla de un cielo para los que creen en Jesucristo, pero también habla de un infierno, como rico de Lázaro. Lázaro fue al cielo, creyó en Jesucristo. El rico fue al infierno, creyó en Satanás y en sus carnes y en su vida y en las cosas de este mundo. Igual, queridos hermanos, tenemos un cielo para los que hemos creído en Jesucristo, en los que creemos en el sufrimiento del Señor Jesucristo por mí en la cruz, pero también hay un infierno para aquellos que desechan al Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, entendamos, pidámosle al Señor por medio del Señor Jesucristo que nos ayude a estar conscientes todos los días para no pecar contra el Señor. Aquellos que ya hemos recibido a Jesucristo y a aquellos que no, es el momento, como decía nuestro hermano Carlos, es el momento de recibir al Señor Jesucristo. Hay hay una buena noticia y una mala. Ya le di la buena noticia. Crea en Jesucristo y será salvo usted y su casa. Porque si usted como papá y mamá cree en Jesucristo, tenga la seguridad que su hijo también puede ser del Señor. Su familiar también puede ser del Señor. Pero si desecha estas palabras y solamente escucha y son oidores olvidadizos, la palabra de Dios dice que hay castigo. Y ese castigo llega cuando venga Dios, el supremo Dios de gloria, a castigar a este mundo. Entonces, queridos hermanos, no olvidemos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Entonces ya vimos, hermanos, que en en el monte de Getsemaní, Mateo capítulo 26, habla de las angustias del Señor Jesucristo. Pero una angustia de ¿qué? Acuerda que ahí no estaba siendo castigado físicamente, era una angustia de ¿qué? Del alma, porque el Señor, el Padre, lo iba a desamparar. Lo iba a desamparar por amor a nosotros. Desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Ahora, hermanos, quiero que vayamos y veamos y meditemos en otros versículos donde nos hablan de los castigos y los sufrimientos físicos del Señor Jesucristo. Ya no es del alma, ya vamos a ver sacrificios o castigo físico del Señor Jesucristo, donde también Él sufrió mucho. Entonces, vayamos a los salmos, al Salmo capítulo 22, que es el que más conocemos, donde habla cómo el Señor Jesucristo sufrió físicamente por nosotros. Salmos capítulo 22 y vamos a los versículos 14, 15 y 16. Del 14 al 16. Salmos 22, del 14 al 26. Del 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Pongan cuidado, queridos hermanos, concéntrense en cada palabrita y ustedes van a ver los sufrimientos del Señor. Ahí dice, he sido derramado como aguas. ¿Qué está diciendo el Señor ahí cuando dice he sido derramado como aguas? Que ya no tenía vigor en su cuerpo,
Ya no había energía en su cuerpo. Ya todo lo había dado, ya todo había dado su cuerpo, había sido latigado, había sido herido por nosotros, y por eso dice, he sido derramado como aguas, como algo que se destila, algo que ya no sirve, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mire, queridos hermanos, muchos ponen al Señor Jesucristo clavado aquí clavado acá los clavos, acá en las manos, pero científicamente y según han averiguado aquellos teólogos, los clavos fueron clavados acá entre la muñeca y la mano para desgonzarlo. Por eso dice ahí en el versículo, y todos mis huesos se dislocaron o se descoyuntaron. Acá al clavarle estos clavos allá en la cruz, en el madero, esta mano se le zafó, esta quedó zafado y solamente colgaba de los clavos. Igualmente, hermanos, en los pies, también dice ahí que mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas. Hemos leído esto, pero no miramos por qué es que están estas palabras ahí. ¿Qué significan estas palabras? Cuando dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Acordémonos, queridos hermanos, que cuando el soldado clavó esa lanza de izquierda a derecha al costado del Señor Jesucristo, solamente vertió agua y sangre. Todo lo había dado el Señor. Y aquí dice que el corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. El corazón, de la fuerza que hacía por tratar de llevar sangre al cuerpo del Señor Jesucristo, al cuerpo, la sangre que ya no tenía. Acordémonos que el corazón tiene una membrana que lo cubre, y esa membrana de tanta presión se reventó, según los científicos y teólogos que estudian los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y por eso dice ahí que el corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. ¿Usted se imagina el dolor y el sufrimiento físico del Señor Jesucristo? Si uno con una fiebre supuestamente sufre, una fiebre que puede pasar, un dolor, si usted se quiebra una pierna, le pasa el dolor a los 2 o 3 días y está enyesado y vuelve y camina. Pero el Señor, hermanos, su corazón se derretía, su membrana explotó, porque ya no había sangre que bombear. Y por eso es que está puesto todos estos sufrimientos en este Salmo 22, 1000 años antes de que el Señor llegara a esta tierra. Dice el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor. Ya no había fuerzas en el Señor Jesucristo. Ya no había, tanto fue los latigazos, tanto fueron los puñetazos, tanto fue esa corona que le pegaron, tanto fue los latigazos que él no pudo llevar la cruz. ¿Quién llevó la cruz? ¿Quién se acuerda que le ayudó a llevar la cruz? ¿Quién? ¿Cómo? Sirene. Sirene, ¿cierto? Alguien que venía del campo y le ayudó a llevar la cruz al Señor Jesucristo. Ya no podía el Señor. El Señor desde el jueves y todo el día del día viernes ya había sido torturado y todavía no había llegado a la cruz. Y entonces aquí vemos, queridos hermanos, que dice que como un tiesto se secó su vigor y mi lengua se pegó a su paladar. Ustedes se imaginan, queridos hermanos, muchos cuando alguien se aporrea, lo primero que hacen es traerle un vasito con agua, ¿cierto? Alguien que está sufriendo, lo primero que hacen es traerle agua, porque la lengua, el cuerpo, no sé qué es lo que pasa en el cuerpo, que suspende la saliva en la boca y no permite que haya lubricación, y uno siente que se le pega la lengua al paladar. Ahora el Señor Jesucristo, que ya desde el jueves había sido tomado y todo el viernes ya había sido golpeado, no había tomado agua, y por eso dice acá, y mi lengua se pegó al paladar, a mi paladar. Algo horrible, algo, hermano, que uno no quisiera, hermano, sufrir y experimentar. No sé cuántos de ustedes han tenido una sed horrible y que no pueden tomar agua porque no tienen el momento preciso para comprarlo, porque no tienen. Pero eso es algo horrible, queridos hermanos. Y cuando ustedes cogen un vaso con agua, quisiera, mejor dicho, tomárselo en menos de un segundo. Pero el Señor, en medio de su sufrimiento tenía una sed horrible, y por eso dice ahí, mi lengua se pegó a mi paladar. Y el Señor ahí dice, me has puesto, oh Padre, en el polvo de la muerte, por amor a usted y a mí, querido hermano.
y hermana. El Señor puso a su Hijo por amor a mí. Yo que me merecía para estar en las cosas celestiales. ¿Ustedes qué se merecían para estar en las cosas celestiales? Pero Dios puso a su Hijo allí a sufrir por nosotros. Dice el versículo 16, porque perros me han rodeado. O está hablando cuando en los tiempos antiguos o todavía animales rodeaban a su presa. Y él está comparando ahí, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos o de malvados, horadaron mis pies, o sea, fueron sus pies clavados en la cruz, sus manos clavadas en la cruz, y dice ahí, horadaron mis manos y mis pies. Queridos hermanos, son versículos que no podemos dejar de pasar, y cada vez que lo leamos en sus casas, cuando estemos en la cena, recordemos los sufrimientos del Señor Jesucristo. Nos olvidamos siempre del Señor Jesucristo. Decimos que somos creyentes, pero durante el día hacemos más cosas del mundo, pensamos más en las cosas del mundo que en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y por eso también en Isaías, vayamos ahí, hermanos, que también hemos leído mucho, Isaías 53. También nos recuerdan los sufrimientos físicos del Señor por amor a nosotros, por amor a nosotros. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, versículos 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cuántas veces cuando nos venían a hablar del evangelio de Cristo? Yo me acuerdo, queridos hermanos, que yo en medio de un guayabo un domingo venían y tocaban a la puerta personas, hermanos pentecostales o de otras religiones a hablarme de Cristo. Y yo lo que hacía era reírme de ellos. Yo decía que no creía en Jesucristo porque ya había pasado una noche de alegría supuestamente en mi cuerpo física y estaba enguayabado. Y acá dice la palabra del Señor, despreciado y desechado entre los hombres. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, despreciado por su mismo pueblo, el pueblo que venía a salvar. Ese pueblo mismo lo despreciaba. Experimentado, varón de dolores. Hermanos, ¿qué hombre en esta tierra ha sufrido como el Señor Jesucristo? Ustedes dirán, no, sí, hay gente que lo han torturado, le han despellejado vivos. Pero los dolores del Señor Jesucristo en su alma y en su cuerpo físico no son comparables con ninguna tortura que le hayan hecho a un hombre en esta tierra. Y por eso dice varón de dolores. ¿Y varón de dolores por quién? Por usted y por mi querida hermana y hermano o persona que me escuche. Dice también experimentado en quebranto, aprendió a sufrir. Era tanto el sufrimiento, eran tantos los golpes que él ya se dejaba golpear, que él ya ni siquiera clamaba. Por eso dice la palabra del Señor que él como el cordero fue allá con la voz, fue mudo, no gritaba, no los maldecía, se dejaba golpear por amor a nosotros, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Cuántas veces, hermanos, como creyentes hemos olvidado al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nos da pena hablarles a otra persona de los sufrimientos de Cristo por esa persona? ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces callamos nuestra boca y no decimos los sufrimientos del Señor Jesucristo por esa persona? Y dice ahí, y no lo estimamos. ¿Cuántas veces no estimamos al Señor? Versículo 4. Mire acá, hermanos. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A pesar de esto, él cargó con nuestras enfermedades, queridos hermanos. Soportó nuestros dolores, los sufrimientos que eran para nosotros, los sufrió el Señor. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Muchos judíos dijeron, este no es el que dice que es el Hijo de Dios. Pues entonces que venga Dios y lo baje, o que se baje de la cruz. ¿Se acuerdan, queridos hermanos? Por eso dice ahí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Están diciendo allá el pueblo de Israel por medio de Isaías. Versículo 5, mas el herido
fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? ¿Por qué sufrió el Señor Jesucristo? Por nuestras rebeliones, queridos hermanos, para que no se nos olvide, para que mantengámonos firmes hasta que el Señor Jesucristo venga en santidad, en amor y en obediencia. Que el título que llevamos de cristiano verdaderamente lo pongamos por obra durante nuestra vida, todos los días y todas las noches. Y por eso dice ahí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz o nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas, hermanos, usted y yo tenemos paz en esta mañana. Gracias a sus heridas, gracias a lo que él sufrió en la cruz, usted y yo podemos decir, soy un hijo de Dios. Pero tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ustedes ya han escuchado palabras de Dios, yo he escuchado palabra de Dios. ¿Qué nos falta? Creerle al Señor y poner por obra. Poner por obra todos los mandamientos que Él nos ha dado. ¿Por qué no está usted en la cena, hermana o hermana? Hermano o hermana, ¿por qué no está en la cena? Cuando el Señor da un mandamiento y está diciendo que es que Él lo instituyó para que cuantas veces podamos nosotros participar de eso. El hermano o la hermana que no está en la cena es porque no quiere tener comunión con Dios y está en peligro su salvación. Porque el que ama a Dios le cree a Dios y obedece a Dios. ¿Por qué no se ha bautizado si cree usted, hermana o hermano o persona simpatizante? ¿Por qué no se ha bautizado? Que es un mandamiento de Dios si usted quiere y dice que quiere seguir a Cristo. Y el Señor, hermano, sufrió por usted y por mí. ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no actuamos? ¿Por qué no cambiamos nuestra forma de ser? Acordémonos que hemos aprendido qué es el arrepentimiento. Ya estudiamos en el miércoles sobre el arrepentimiento. Ya pasamos en la primera lección, fue esa, el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirnos? Pues volvernos de nuestra vida inmunda para seguir una vida santa en Jesucristo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Sigamos leyendo. Ahí en el versículo 7. Angustiado él. ¿Quién era angustiado? Cristo. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, o sea, delante de sus torturadores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, el Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros vivamos a la justicia. El Señor quiere que usted y yo, queridos hermanos, vivamos esta semana y todos los días que nos dé el Señor. Acordémonos que no tenemos la vida comprada. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Dios. ¿Quién es el dueño y quién es el que sabe a qué horas me voy a morir? Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, es hoy cuando Dios llama, cuando Dios dice, venga a Jesucristo. Es hoy, porque usted no sabe si de aquí saliendo allí lo puede coger un carro, como le pasó a una señora en una congregación que salió en las noticias hace 2 años. Una señora que salía de la congregación, fue a coger el bus, la buseta venía muy rápido, ella se logró por pasar rápido para poder coger la buseta o poder parar la buseta. En esas venía una moto y ahí quedó allí junto al donde la estación de Megabús al frente de donde están el batallón. Ahí quedó esta señora. Entonces, queridos hermanos, no tenemos la vida comprada. Ustedes dirán, pero si salía de la congregación, ¿por qué el Señor permitió que muriera? Ese era el día de la señora. Muchos dicen, muchos hermanos han muerto de COVID. Uno de ellos recientemente es el hermano que ya está con el Señor, el hermano Germán Patiño. Y ustedes se pondrán a pensar, pero no era un hijo de Dios, ¿por qué le dio ese virus? ¿No dice el Señor que plaga no tocará su morada? ¿Eso no lo dice el Señor en los Salmos? Y uno se pone a pensar, pero es que es el Señor en su divina providencia que permite ciertas cosas en nuestra vida, aún
aún como creyentes. Así es que no se emocionen mucho, queridos hermanos, que diciendo ustedes que son hijos de Dios y que no me va a pasar nada. Muchos hemos estado enfermos por situaciones diferentes. Muchos hemos pasado dificultades por ocasiones diferentes. Entonces, queridos hermanos, reconozcamos a Jesucristo, su obra perfecta en la cruz, y miremos a Cristo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto sobre él, ¿sufrió qué? El oprobio. ¿Pero por qué sufrió el oprobio? Por amor a usted y a mí, querida hermana y hermano. Pensemos, meditemos. Si Dios le da a usted un día más de vida, es para que madure espiritualmente y no para que sea más como el mundo. Da tristeza, hermanos, uno ver personas de 70 años, de 80 años y todavía hablando vulgaridades, todavía pensando en obscenidades. Como ayer vi a un señor, a un viejito, tenía más de 70 años y usted viera las cosas que hacía y miraba y hacía. No, hermanos, nosotros no somos del mundo. Nosotros, si Dios nos da un día más de vida, es para que maduremos en la vida espiritual en Cristo. Aprendamos a conocer más a nuestro Señor. Hoy aprendimos un poquito más de los sufrimientos de Cristo. Y qué bueno, hermano, que todos los días meditemos en la palabra. Yo creo que todos los días ustedes deben de hacer un devocional, leer la palabra de Dios, porque si usted sale de su casa sin leer la palabra de Dios y menos sin haber orado, tenga en cuenta, hermanito, que usted está, que por gracia, por gracia o por misericordia, el Señor no le permite nada. Pero acordémonos que Dios nos dio una armadura. ¿Se acuerdan de la armadura? Efesios 6 habla de la armadura, la verdad, el evangelio, la oración, la espada, ¿sí? El yelmo, el escudo. Todo eso, hermano, tenemos que coger para poder estar libres de las amenazas de Satanás y para que el Señor nos cuide donde vayamos. Así, hermanos, que mantengámonos firmes en las cosas del Señor para que el Señor nos ayude. Que sea el Espíritu Santo en ustedes, queridos hermanos, recordándole cada día todo lo que hemos leído, porque acordémonos que el Señor subió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo para que recordarnos las cosas que el Señor Jesucristo hizo y lo que nosotros hemos aprendido a través de la lectura de la palabra de Dios. Para que cuando lleguen las tentaciones, podamos nosotros estar firmes. Para cuando lleguen los sufrimientos, nosotros podamos estar firmes. Me da alegría, queridos hermanos, de ver, como estos días vi, un hermano que se le murió, a una hermana que se le murió el papá, y ver la tranquilidad de esta hermana. ¿Por qué? Porque ella sabía que su padre iba para el cielo y que la paz que no le da a otra persona, uno ver a otra persona del mundo tirada en un ataúd gritando y que no lo entierren y que sáquelo, esa paz solamente la da Dios, porque nosotros sabemos que el que muere está con Dios, el que ha creído está con Dios, y que la paz y la fortaleza nos la da Dios en momentos de dificultad. Qué bueno, hermanos, entonces que entendamos los sufrimientos del Señor Jesucristo y que podamos nosotros, hermanos, estar cada día más arraigados, penetrados, profundizados en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor les bendiga. Inclinemos nuestros rostros, queridos hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de poder entender un poquito más de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en Jesucristo nos has mostrado, Señor, cómo Él sufría por el desamparo que tuvo allí en la cruz, porque tú eres muy santo para ver el pecado y allí tú lo desamparaste porque Él llevaba el pecado y la maldición de muchos. También vemos, Señor, cómo en los evangelios, en los salmos, en Isaías, nos muestra los sufrimientos físicos de nuestro Señor, una sed profunda que no fue calmada. Fue horadado sus pies y sus manos, fue latigado, fue, Señor, torturado por tanto por judíos como por romanos, pero todo Él lo dejó hacer por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque en tu cuerpo llevaste todos nuestros pecados de los cuales tenemos conciencia, Señor, y tú los llevaste allí todos, Señor, adulterios, fornicaciones, mentiras, robos, todo eso lo llevaste allí, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por librarnos de la condenación eterna en el fuego, como dice tu palabra.
y ahora somos hijos del Altísimo y esperamos que vengas pronto por tu iglesia. Bendice a mis hermanos acá, a los hermanos que están allí en Zoom. Señor, permite, Señor, que recordemos todos los días los sufrimientos del Señor para no caer en pecado. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, a obedecer tus mandamientos, a honrarte, a servirte, a vivir en obediencia, como Jesucristo, tu Hijo, fue obediente hasta muerte de cruz. Gracias, Señor, por esta bendición de este domingo. Señor, líbranos de males en esta tarde, protégenos, Señor, que sean tus santos ángeles librándonos de males en nuestros hogares. Bendice cada hogar aquí representado. Señor, bendice nuestras familias, aquellos hijos que están, Señor, en el pecado y que no quieren seguirte. Señor, oramos por ellos. Tu palabra dice, bendito Señor, y lo creo por fe, que Señor, tú puedes colocar un corazón de carne en un corazón que era de piedra. Señor, tú puedes colocar un corazón de carne donde nuestros hijos, nuestras familias que no creen en ti, Señor, puedan creer en Jesucristo y se salven. Te ruego, pues, Señor, que tengas misericordia de nuestras familias y de aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles en sus cuerpos por su salud, están pasando necesidades. Ten misericordia y suple estas necesidades. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí, los de Zoom. Bendíceles allí grandemente, Señor, y que la gloria sea para ti. Gloria a tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor les bendiga, hermanos.